Bueno, este video, que es el número 5 del capítulo 8, comienza a describir las políticas económicas llevadas a cabo por la dictadura. Nosotros nos vamos a concentrar mucho en el ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz, que duró desde 1976 hasta 1980. Todo este periodo es muy interesante porque se ensayaron distintas políticas económicas, hubo varios cambios en los instrumentos que se utilizaron y además porque hay todo un debate alrededor del liberalismo de lo que es la política económica de la dictadura. Si Martínez de Hoz era verdaderamente liberal, si la política que llevó a cabo es liberal, y podemos decir que hay un sentido común económico-político que señala que el liberalismo en la Argentina arranca con la dictadura y que esto sufre luego un interregno durante Alfonsín y que en los 90 esta tendencia liberal es retomada por el menemismo. Esta es una visión que en general es compartida por muchos economistas y nosotros vamos a poner el foco sobre las políticas efectivamente llevadas a cabo por Martínez de Hoz, sin que esto implique adherir en modo alguno a la tesis de que Martínez de Hoz era liberal. O quién sabe que era liberal, pero que no pudo, no quiso, no supo aplicar políticas liberales. ¿Por qué hay tanto interés en asociar el liberalismo con la dictadura? A mí me parece que lo que hay es un interés político en generar una asociación entre un régimen sangriento, como fue la dictadura, y antidemocrático, y que realmente ha sido llevado a la consideración histórica como un régimen político reprobable, dado que se practicaba el exterminio de muchas personas como una habitualidad, con el liberalismo. En realidad el intento es desacreditar al liberalismo. Mi tesis, para decirlo en forma sencilla, es que la dictadura fue sangrienta, la dictadura fue claramente antidemocrática, pero que la política económica de la dictadura no puede considerarse liberal por muchos elementos que yo voy a detallar en este video y en los que siguen. Entonces, primera cuestión, liberalismo o estatismo o cómo funcionaba la dictadura. Es cierto que cuando se hacen con el poder en marzo del año 76, a los pocos días, Martínez de Hoz da un discurso y en ese discurso dice claramente su ideario liberal, o sea que podría resumirse en achicar el Estado. Achicar el Estado es agrandar el país. Así que teóricamente hay una declaración de fe que justamente proclama Martínez de Hoz diciendo que se va a achicar el Estado, se va a privatizar y que justamente se iba a terminar con el estatismo asfixiante que había sido la causa de la debacle económica argentina. Recordemos que venimos del Rodrigazo y de un proceso inflacionario que se estaba exacerbando y que para marzo de 1976 llegaba al 30% mensual. Así que es cierto que la situación era caótica y que era necesario realizar correcciones. Pues se puede discutir porque era caótica, si tiene que ver con los factores políticos, si tiene que ver con la disgregación de la autoridad de Isabel Perón. Bueno, se puede discutir mucho, pero lo cierto es que cuando sumen, sí hay una situación inflacionaria muy grave, sí estamos en recesión como resultado de que la inflación paraliza todas las actividades económicas, pero este anuncio liberal vamos a ver si se concreta en la práctica. Yo siempre digo en clase, y se ríen mucho cuando yo lo digo, que yo diga que quiero salir con Angelina Jolie no significa que efectivamente yo salga con Angelina Jolie. O sea, mis deseos son una cosa,
las concreciones prácticas son otras. Así que, del mismo modo, Martínez de Hoz se proclama liberal y vamos a ver qué pudo hacer o qué no pudo hacer de liberalismo. Por spoilear un poquito cuál es la conclusión, yo creo que Martínez de Hoz mezcló instrumentos liberales con otros instrumentos estatistas y esa combinación fue nefasta para la Argentina. En muchas ocasiones el daño provocado viene por la vía del estatismo o por la conjunción equivocada de estatismo y liberalismo. Eso lo vamos a ver en muchas ocasiones, como en la reforma financiera del año 77 y también en la cuestión de la estatización de la deuda que se produce desde 1982. Vamos a empezar a hablar ahora entonces de estas cuestiones generales, ¿sí? Liberalismo, estatismo, ¿qué cambia? ¿Qué sigue? Bueno, cuando asume la dictadura en el año 1976, ya venía el Estado argentino con todo un aparato de empresas estatales, la de servicios públicos, los ferrocarriles en manos del Estado. También había empresas de servicios y de directamente empresas productivas, ¿sí? Como yo les había comentado, era una práctica bastante frecuente que cuando una empresa importante quebraba en los años 60 o en los 70, el Estado se hiciera cargo de la misma, ¿sí? Para que siguiera funcionando, para que no hubiera desempleo, para que no se echara el personal, el Estado intervenía en la empresa y seguía funcionando y quedaba en sus manos normalmente empresas que daban pérdida. Y quedaban más pérdida luego porque en realidad al ser el dueño del Estado, que el dueño no era nadie y por lo tanto nadie estaba interesado en preservar el patrimonio de esas empresas. Pero además había muchas otras empresas que estaban en manos del Estado y que eran productivas. Por ejemplo, el acero era producido por Somisa, que era una empresa estatal. ¿Qué cambió con la dictadura? Se supone que si la dictadura hubiera aplicado el programa liberal, lo que enfrentaríamos nosotros sería una ola de privatizaciones, ¿sí? Porque el sentido común liberal no aceptaría que existieran tantas empresas en manos del Estado. Lo que sucedió fue que las empresas siguieron estando en manos del Estado, que hubo muy pocas privatizaciones y que podría llamarse periféricas, en el libro utiliza justamente ese adjetivo, periféricas, y esas privatizaciones no fueron relevantes. Por el contrario, podríamos decir que inclusive se estatizó. La empresa Ítalo, que era la única empresa privada que seguía existiendo en el ámbito de los servicios, fue estatizada por el Estado argentino. Acá hay toda una cuestión de que Martínez de Hoz estaba implicado, que era accionista, que tenía sus intereses ahí, y por eso la estatización fue un instrumento para beneficiarse él y un grupo de empresarios amigos. Ahora, acá no estamos discutiendo ni si esto no fue una maniobra corrupta, ni si los empresarios en general no fueron beneficiados por la dictadura. Yo podría decir que sí, que hubo un grupo de empresarios que fueron muy beneficiados en formas distintas por la dictadura, pero que no se hizo a través del liberalismo. O sea, estamos discutiendo el liberalismo. ¿Es liberal seguir teniendo empresas del Estado en la cantidad y en la importancia que tienen? ¿Es liberal tener tantos empleados estatales en empresas públicas? ¿Es liberal no bajar el número de personas empleadas en el Estado? Porque durante los 5 años en los que tuvo a cargo, del 76 hasta el 80, el número de empleados públicos bajó, si tomamos todos los sectores, solamente el 3% en 5 años. Es decir que no hubo privatización, no hubo racionalización del Estado y por el contrario, lo que hubo fue un aumento del gasto público, inclusive si lo comparamos con las administraciones peronistas, que eran absolutamente generosas en cuanto al gasto público. Entonces, a pesar de que se dijo vamos a achicar el Estado, vamos a agrandar el país,
no hubo privatización, no disminuyó el gasto público. ¿Por qué no disminuyó el gasto público? Bueno, no disminuyó el gasto público porque, como yo le dije, sigue todo el aparato estatal controlado por el Estado, perdón la redundancia, ¿sí? Sigue todo el aparato estatal además hubo algunos emprendimientos que elevaron el gasto público a niveles impensables. Por ejemplo, la celebración del Mundial 78 ameritó la construcción de obras como los estadios, la red para comunicaciones, imponer justamente la televisión a colores, lo cual implicaba crear ATC, y todo eso dio lugar a grandes negociados y hechos corruptos, pero en la práctica sube el gasto público. Además, a finales del año 78 se pretendió ir a la guerra contra Chile y eso implicó un aumento muy importante del gasto militar. Así que vamos a tener una cuestión vinculada con el gasto público que no solo no baja, sino que sube. Martínez de Oz se queja amargamente, que los que le impedían hacer esta reducción en el gasto público eran los militares. Porque ustedes imaginen que todas las empresas estatales estaban controladas por los militares y que eso implicaba toda una caja, no solo de negocios, sino la posibilidad de ubicar generosamente a personas allegadas dentro de lo que es el aparato estatal, tal como lo había hecho el peronismo, tal como lo había hecho la dictadura anterior, tal como lo había hecho Ilia y tal como lo hará Alfonsín y tal como sucederá siempre quizás. ¿Sí? Es decir, que el empleo público en la Argentina reviste capas geológicas, los que entraron con los radicales, con Onganía, con los peronistas, con la dictadura, y siguen estando, ¿sí? Algunos pocos se van, pero la mayoría queda y el Estado argentino sigue bancando toda esa cantidad tan importante de empleo público. Es decir, que no disminuyó significativamente el empleo público, no redujo el gasto estatal, emprendió obras como las que yo les estaba comentando. Por ese motivo nos está costando encontrar el liberalismo en la dictadura. Sí es cierto que Martínez de Oz, después, 20 años después, dijo: qué lástima que no me dejaron aplicar el programa económico. Pero en la práctica lo que sucedió fue lo siguiente. Hubo algunos instrumentos liberales que voy a detallar en el próximo capítulo y hubo un ideario liberal que fundamentó muchas reformas, pero siempre con esta mezcla de estatismo y siempre esta cuestión de ver cómo el Estado podía regalar renta, que quizás eso es algo para reflexionar sobre cómo funciona la Argentina, de qué manera el Estado regala renta, busca algunos grupos empresarios y le dice: esta renta es tuya, yo te la regalo, la pagamos entre todos los argentinos. Bueno, la vemos en el video siguiente.